Bienvenidos al podcast de La Redondita, donde te llevaremos lo mejor de las ligas europeas y Liga Nacional, entrevistas y demás. Esperemos que lo disfrutes. Yo soy Nico. Yo soy Juanca. Yo soy Alejandro. Y yo soy Sebas. Comencemos. ¿Qué tal, amigos de La Redondita? Bienvenidos a este episodio número 22. Para nosotros es un gusto que nos acompañen. Nico, ahorita sí ya, al fin regresaste, ¿cómo vas? ¿Qué tal, Juanca y Sebas? Qué gusto estar aquí de regreso, sí, ya después de un par de semanas que no los veía, ya finalmente podemos estar aquí de regreso hablando de lo que más nos gusta y pues nada, con todo a darle y qué bueno estar aquí con ustedes. Sebas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Juanca y Nico? Qué bueno tenerte de vuelta acá. Lamentablemente hoy no nos acompaña Ale, pero le deseamos un feliz cumpleaños por ahí. Y pues por lo demás bastante contento porque hoy tenemos bastantes temas interesantes que poder platicar tanto en ligas europeas como en Liga Nacional, así que ya listo para comenzar. Bueno, y muchas gracias a todos los que nos están escuchando. De esta manera damos por iniciado el primer segmento de nuestro podcast, que es de las ligas europeas, hoy que es jueves 12 de noviembre del 2020. Y comencemos. Entérate de las principales novedades de las diferentes ligas de Europa ahora. Amigos de La Redondita, bienvenidos a este segmento de ligas europeas. El día de hoy lamentablemente no tendremos en estas 2 semanas Champions League porque tenemos fecha FIFA, así que estaremos analizando un poco los primeros amistosos que hemos tenido en esta jornada y también las polémicas declaraciones del seleccionado alemán Toni Kroos, pero primero vamos a comenzar con los resultados de esta jornada. Y Nico nos estará contando más sobre ello. Sí, así es, Sebas, como venías diciendo, ya estamos un poco mal acostumbrados con estos partidos de Champions todas las semanas, pero igual hay buenos partidos de selecciones, aunque tal vez no tan llamativos por el nivel de juego. Ayer se disputaron bastantes partidos y vamos a hablar de los principales resultados. Para empezar, Turquía y Croacia empataron a 3, con la noticia ahí del defensa croata Omanov Vida que salió positivo de coronavirus en medio tiempo, y puede ser un partido donde hay que echarle el ojo para ver si no hay más casos y a ver cómo sigue la recuperación de vida en su país. Después Bélgica, una de las candidatas a la Eurocopa en mi consideración, le ganó a Suiza 2-1. Alemania 1-0 sobre República Checa, Italia 4-0 sobre Estonia. El partido más llamativo entre Holanda y España quedaron 1-1 en Países Bajos. Portugal goleó 7-0 a Andorra y la sorpresa de la jornada, Francia perdió como local contra Finlandia. ¿Qué les parecieron estos partidos y ven alguno de estos equipos como potencia para ganar la siguiente Eurocopa? Bueno, la verdad es que comienzo con el partido de España frente a Holanda, un partido que en el primer tiempo, la verdad, creo que estaba prometiendo mucho, principalmente por el lado de España. Tenía el dominio total del balón y poco a poco se fue apagando más el partido. No se vieron tantas oportunidades. Quizá en el segundo tiempo sí, Holanda tuvo para liquidar el partido. Y ahí me recuerdo una de Depay, que tanto que lo nombraban para el Barça en su momento, que si fuera delantero del Barça en estos momentos, ¿cuánto le estarían criticando? También tuvieron otra de Luke de Jong, si no estoy mal. Y total, al final terminó siendo un partido aburrido quizá, y solo destaca lo que logra ya Sergio Ramos. Yo creo que se va a convertir ya en pocos partidos, va a sobrepasar a Gianluigi Buffon con más partidos disputados en selección. Y por el otro lado también hablar un poco lo de Portugal, que golea a una Andorra que sí se podía quizá esperar ese resultado, pero destacar lo que al final es una goleada con Pedro Neto, que logra su primer gol en selección. Muy bien jugado. Y una vez contestando a tu pregunta, creo que esta Portugal podría ser unas candidatas a ganar la próxima Euro por los jóvenes que tiene. La mayoría son muy talentosos, lo han demostrado en sus equipos, como Diego Jota, lo mencionamos en el podcast pasado, lo viene demostrando bien con el Liverpool. Cristiano sí en un gran nivel, al parecer regresó mejor que como venía antes y ahorita que tuvo el coronavirus. Y para terminar con Francia, la verdad es que sí, sorprendente esa derrota frente a Finlandia. Me tomó de sorpresa, pero vimos ahí que Francia no jugó a nada. Griezmann tuvo para meter un par, también tuvo Martial. Pogba, pésimo partido. Y Finlandia ahí la verdad es que un golazo el segundo, me sorprendió. Y con un gran nivel le jugó a una Francia que yo no le veo mayor futuro de aquí a la Eurocopa. No sé cómo lo han visto ustedes. Bueno, yo la verdad por mi parte, yo creo que son resultados, pues, entre comillas esperados, menos el de Francia porque es la actual campeona del mundo. Pero Alemania, que le ganó 1-0 nada más a República Checa, que hemos visto que Alemania no es la misma Alemania que era antes.
Por otro lado, resaltar el empate entre Croacia y Turquía, que yo también creo que Croacia, desde que pasó el Mundial, pues ha venido abajo poco a poco. Es cierto que la mayoría de sus jugadores son veteranos y están en plena revolución de selección. Por otro lado, Bélgica, que pues mantiene el buen paso, aunque sean amistosos, ganándole a Suiza, que sabemos que es un rival pues que tiene buenos jugadores, es una buena selección que tal vez no es una selección que compita siempre, pero está ahí a veces de tú a tú, que es una selección brava, complicada, y a veces, pues la mayoría de veces complica a los rivales. Italia, que bueno, contra Estonia no podemos esperar más, la verdad, un resultado pues normal. Países Bajos contra España. Me sorprendió un poco ese resultado porque Holanda no ha estado jugando bien, la verdad, desde que llegó el nuevo entrenador, creo que no han ganado ni un partido. Y España, que venía haciendo muy bien las cosas. Por otra parte, el partido de Portugal, que como vos lo decías, Sebas, pues era un resultado que esperábamos, o no me acuerdo si fue Nico, pero la verdad es que Andorra, como ustedes decían, ante el actual campeón de la Euro, que es una de las selecciones más potentes hoy en día, contra Andorra, que la verdad no tienen fútbol, era un resultado esperado. Y por otra parte, lo de Francia, la verdad estaba repasando el equipo de Francia y sí salió con jugadores, se podría decir entre comillas, que no son habituales titulares en la selección ni en sus equipos algunos, pero creo que también estos amistosos pues le cobran factura a los grandes, o miramos resultados un poco sorpresivos, porque la mayoría de jugadores, no estoy diciendo todos, pero la mayoría de jugadores pues viene de jugar con sus equipos Champions, Ligas, que Copa, que Europa League, juegan 3 partidos por semana, entonces creo que el cuerpo también les está pasando factura, y de por sí en los amistosos pues las selecciones, las potencias prueban otros jugadores para tener recambios. Entonces creo que no es tan resaltable algunos resultados, pero sí nos podemos dar una idea de cómo viene cada equipo y cómo han estado jugando. Sí, cada los equipos están haciendo sus pruebas, y como está el calendario ahorita por cómo terminó la temporada pasada, yo creo que el plano físico, como tú bien decías, Juanca, está afectando muchísimo a los jugadores, a las selecciones nacionales, que antes ya veíamos un juego muy parado, que como que no se entendían bien. Ahora cuesta más porque entrenan 2 días seguidos, 3 días seguidos, y de un solo están jugando juntos, valga la redundancia, jugadores que no se conocen del todo, más que juegan en el mismo equipo. Al final terminan siendo jugadores que nunca habían jugado con los otros, y esto se termina viendo en los partidos. El partido de Holanda-España fue un partido aburridísimo, quitando los 2 goles que marcó cada equipo. Termina siendo un partido así bien blando. El de Portugal, un 7-0. Bueno, Portugal, yo creo que desde la Euro vienen demostrando ser un rival capaz de ganar títulos. En el Mundial perdieron contra Uruguay, que es un equipo muy fuerte, y Portugal, la verdad, es el único equipo que yo veo que sí ha salido fuerte desde ese 2016 para acá. Han mantenido el nivel, porque los demás tienen altos y bajos. Francia tal vez se salva ahí porque llegó a esa final de la Eurocopa y después ganó el Mundial, pero ahorita hemos visto una Francia que no se parece a aquella que ganó el Mundial de Rusia 2018. No sé qué piensan ustedes. Sí, yo la verdad estoy de acuerdo con vos, Nico. Yo creo que a Francia le va a pasar lo que le pasa a todos los campeones después en los mundiales. Tal vez se quedan en fase de grupos porque no ha venido bien la selección francesa. También hemos visto un bajón rotundo de España y de Alemania, las últimas 2 campeonas. Pero yo creo que Portugal también dejó mucho de ver, porque en mi opinión es más complicado pues, la selección francesa, y pudo sacar el partido de la final del Euro. Sabemos que no todos los juegos son iguales, pero yo me acuerdo de ese partido de Uruguay contra Portugal. Pues Uruguay fue, si no amplio dominador, pero sí jugó mejor que la selección lusa. Entonces creo que también te podría poner a Portugal como uno de los candidatos, pero creo que hay selecciones como Bélgica, la mismísima Francia, que están tal vez un escalón o 2 escalones encima de Portugal, pero Portugal tiene un equipo de muchos jóvenes y de veteranos líderes que todavía dan mucho, como Rui Patricio, Cristiano Ronaldo. Entonces creo que Portugal tiene una muy buena selección, pero todavía le falta alguna cosita extra para sobresalir, que no sea en el continente europeo. Sí, yo coincido con lo que decías de Francia. Creo que podría llegar a pasar lo que pasó con las 2 selecciones de mundiales pasados, o las últimas selecciones que ganan mundiales y se quedan eliminados en esa fase de grupos, y con una selección de gran calidad, porque ya hablaba del caso de Griezmann, Mbappé, que tanto yo por un lado lo alababa, pero Juanca lo ha, la verdad, criticado muy bien, porque realmente después del mundial y con el PSG no se le ha visto mayor nivel en estos últimos partidos. Un Pogba que anda desaparecido también, no es titular todavía indiscutible en el Manchester United. Entonces es una selección que posiblemente se vaya a quedar en esa fase de grupos en el Mundial, y no sé hasta dónde puede llegar en esta Eurocopa. Entonces yo sí
veo como favorita una Portugal a volver a ganar este título de la Eurocopa, vuelvo a repetir, perdón. Y solo en España podría ser un candidato, pero lamentablemente España lo que tiene ahorita es una deficiencia en el ataque, en delanteros, porque aparece Morata en la Juventus, pero en una liga que sí es competitiva, pero es él el único delantero que marca, o Cristiano Ronaldo. Entonces de ahí no veo otro delantero que pueda marcar diferencia. Gerard Moreno no lo ha demostrado, Ansu Fati se les lesiona, que era el que venía anotando. Asensio tuvo unas ayer también contra una Holanda que bien lo decía Juanca en su momento hace unos ratos, que no ha ganado ningún partido todavía con su nuevo director técnico. Y yo creo que aquí es lo confuso, porque como decíamos nosotros, a las actuales campeonas del mundo, creo que lo que les falta es en los mundiales, no te sabría decir si han sobrados o alguna cosa así, pero si lo miramos desde otro punto de vista, a España, bueno, aparte que perdió contra Holanda el primer juego, 5-1 me acuerdo, lo elimina Chile, fútbol americano, y Alemania el año pasado pues perdió el primer juego contra México. Entonces yo creo que lo que le falta tal vez un poquito al fútbol europeo pues es la garra que hay aquí la garra y el físico que hay aquí en América, ¿verdad? Pero a la larga siempre termina un campeón europeo, o sea, tácticamente está mucho mejor que nosotros, pero sí, esto le puede empezar a Francia, y más por el tipo de juego que ellos llevan. Yo creo que una selección como pues más física como Uruguay, Perú, la misma Argentina, no sé si le pueda... Brasil, bueno, pero Brasil siento que tiene un juego más europeo, no sé, siento que no es tanto de golpe, tanto de entrada dura, pero creo que la verdad, sí para el fútbol que está demostrando Francia hoy por hoy, le toque alguna de región de Conmebol o de CONCACAF, y probablemente pues, estaría perdiendo puntos contra ellos. Bueno, y también hay que pensar que antes veíamos muchos más amistosos entre países de la UEFA contra países de la CONCACAF o de la CONMEBOL, más que todo la CONMEBOL, y ahora con la Liga de Naciones y por la pandemia ya no vamos a ver amistosos así de aquí al Mundial, creo yo, porque en vez de tener amistosos así, vamos a tener Liga de Naciones, vamos a tener Eurocopa, vamos a tener Copa América, Copa de Naciones, Copa de Oro, todas las copas que hay entre países de su región, y vamos a dejar de ver esos partidos que tal vez era lo más llamativo de la jornada internacional, ver a equipos de dos continentes enfrentándose, dos zonas diferentes, para ver ese choque que tú bien decís, Juanca, de diferentes estilos, que ahora lo vamos a ver hasta el Mundial, y ahí vamos a tener que ver cómo se ven afectados más que todos los equipos europeos que se tienen que adaptar a este estilo de juego sudamericano más que todo, que es mucho más físico que el de allá, y antes se podían adaptar con amistosos de ya varios años atrás, y ahora van a tener que esperar hasta que sea la hora de jugar un mundial, que van a tener que decir, bueno, ahora cómo juega Uruguay, cómo juega Perú, cómo juega Argentina, cómo aguantamos ese estilo de juego que no venimos conociendo en los últimos años. Sí, yo solo para terminar con mi comentario, por el momento solo hemos podido disfrutar partidos de nuestro continente, y contra Europa, ese Holanda contra México, y ahorita el que se disputó el día de hoy de Gales frente a Estados Unidos, que al final terminó en empate 0-0 también. Pero solo para terminar también quería destacar lo que logró la selección de Macedonia, que logra su pase por primera vez en la historia de la Eurocopa con gol del histórico Goran Pandev, y la verdad es que sí, destacable, y estarán entrando al grupo C de esta competición junto a la misma Holanda, Ucrania y Austria, a ver cómo les va en esta Eurocopa. Sí, un Euro que ya llevamos varios meses esperando, porque la teníamos planeada para junio, pero por obvias razones no se pudo, y como vos bien decís, vamos a tener bonitas sorpresas, ya solo viendo los equipos que se han clasificado ahorita a la Euro. Bueno, y por otro lado, como les mencionaba al principio, quiero poner un tema sobre la mesa, y es algo que ha dado de qué hablar en estos últimos días, y todo esto luego de las declaraciones del seleccionado alemán y jugador del Real Madrid, Toni Kroos, en el que él textualmente en un podcast decía: los jugadores solo somos marionetas de la FIFA y de la UEFA, nadie nos pregunta nada. Si hubiera un sindicato que decidiera sobre estas cosas, no tendríamos ni Liga de Naciones, ni una Supercopa en Arabia, ni un Mundial de Clubes con 20 equipos. Entonces son declaraciones bastante fuertes, porque sabemos que los jugadores se han sometido en estos últimos días y meses a partidos a cada 3 días sin pausa. Entonces primero les quiero preguntar si están de acuerdo con las declaraciones del futbolista del Real Madrid, y luego si creen que esto de tener partidos a cada 3 días y sin pausa podrá afectar el rendimiento de los jugadores dentro del campo. No sé quién quiere comenzar. Si quieres yo comienzo, Sebas.
por lo que dijo Tony en el podcast, a ver cuándo lo vamos a tener acá nosotros, en la redondita, en el podcast. Pero yo estoy totalmente de acuerdo con él. La verdad, yo creo que hay ciertas competencias que, como es aquí en Guatemala, yo me acuerdo que Comunicaciones tuvo su partido, si no estoy mal, miércoles contra Motagua, y el partido el fin de semana pues lo cambió, o lo cambió para el lunes o alguna cosa así. Entonces yo creo que para el desgaste físico de los jugadores, pues como él dice, pues no son robots, no son marionetas, son seres humanos que, a pesar de que a eso se dedican, pues obviamente el cuerpo se va resintiendo. Jugar 90 minutos cada 3 días, estar haciendo sprints, choques, todo ese tipo de cosas, pues definitivamente afecta a los jugadores. Podemos tener el ejemplo claro de Liverpool, la verdad, o incluso el mismo Bayern Múnich ahorita, que tuvo a Goretzka un tiempo lesionado, ahorita Kimmich, el Liverpool que ya no tiene defensas, todos lesionados. Y entonces yo creo que, y podemos ver que tanto el Liverpool como el Bayern pues son los equipos pues que mejor han estado jugando y que más exigencias tienen. Entonces, como decía Tony, también los viajes que tienen que hacer, después se tienen que ir con selección, que se mueven para acá, que se mueven para allá. Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que el fútbol hoy por hoy, más que un deporte, ya es un negocio. Entonces, tanto los presidentes de los clubes como el presidente de FIFA y de la UEFA les importa más el dinero que el bienestar del mismo, es que el bienestar del jugador, ¿verdad? Pudimos ver la temporada pasada, entre comillas, que a mitad de la pandemia, pues la Champions se tiene que hacer porque se tiene que hacer, porque hay dinero por medio y se tiene que hacer, a pesar de que nosotros contentos, pero la verdad es que para el jugador es inseguro. En eso estoy de acuerdo, pero la verdad siento un poquito que es lo de los partidos cada 3 días es una alternativa que ni modo había que tomarse para reactivar. Como bien decías, Juanca, es un negocio al final, pero yo con las palabras de Tony Kroos me quedo más que todo con lo del sindicato que él habló. Creo que con esto ya él bien decía que la Supercopa en Arabia no se jugaría, la Liga de Naciones tampoco sería así de exigente de tenerlos ahí porque tienen que estar, porque hay unas implicaciones económicas de por medio. Los mundiales de clubes que son en Asia, en cualquier país, el país que más pague. Yo creo que ahí es donde entraría en juego un buen sindicato de jugadores, que ellos son los responsables de crearlo al final, porque puede que hayan sindicatos por liga o por país, pero debería haber un sindicato internacional que trabaje de la mano con UEFA, con FIFA, con CONCACAF, con CONMEBOL, con todas estas organizaciones para velar por los jugadores. Al final son los empleados de este negocio, por así decirlo. Entonces, si no hay empleados, no va a haber negocio, y ahorita ya se reveló Tony Kroos que está diciendo que no le parece. ¿Y cuántos no han de pensar igual que él? Entonces, si se crea un sindicato con jugadores que piensan igual que Tony Kroos, ahí se pondrían en riesgo todos estos partidos que la verdad sí se nota en exceso que solo lo hacen por dinero, como son la Supercopa en Arabia, que creo que es el mejor ejemplo de esto. Entonces yo lo que creo es que un sindicato de jugadores liderado por gente que no tenga miedo a hablar, no tenga miedo a dar la cara, va a terminar beneficiando al fútbol y regresándolo a lo que era antes, que no era tan enfocado a ser solo un negocio, sino que era más que todo enfocado en el juego y en los países que lo están disputando. Sí, yo creo que al final esto es una industria de entretenimiento, pues, y lo que pasa es que estamos en un año atípico donde todo se ha tenido que ajustar. Lo miramos en la temporada que terminó en agosto, con los últimos partidos de Champions, todos se tuvieron que adaptar a esta situación. Entonces sí, es complicado para los jugadores estar disputando cada 3 días sin pausa, tener competiciones tan duras, porque al final no puedes descuidar la liga, tenés Champions, después tenés Nations League, y sin duda esto se va a convertir en un negocio, y no sé si estas declaraciones hubieran salido en un año normal, por así decirlo, porque en un año normal no se miraba ese exceso de juegos cada semana. Pues por nosotros es alegre poder estar hablando cada semana de la Champions, pero al final, como lo decía Tony Kroos, ellos también son humanos, por más que a eso se dediquen y por eso les paguen, se cansan, pues entonces su rendimiento al final también se puede reflejar en los resultados que su equipo, su selección obtenga en los distintos partidos, pero también se puede ver del lado de las federaciones, en este caso, de que después de meses sin acción tienen que recuperar sus ingresos que perdieron. Al final no tienen entrada a los estadios en mayoría de países, menos ahorita en Latinoamérica tampoco lo tendrán. Entonces tienen que ver de dónde sacan, pues al final, como lo coincidimos todos ahí, que el fútbol es un negocio ahorita ya en estos años. Y sí, yo coincido ahí con lo que decía Nico, porque este sindicato lo que podría generar es eso, una mesa de diálogo entre representantes de jugadores, por así decirlo, y ya la UEFA o la FIFA, en el que se establezca un calendario que sea óptimo para el bienestar tanto de los jugadores como para lo que
necesiten de ganancias tanto estas dos instituciones y las distintas federaciones de los países en Europa, ya sea o en América, porque ahorita lo estamos viendo también con nuestra selección, la cantidad de quetzales que se ha gastado y dólares para viajar a un país como Nicaragua, que está acá a la par. Entonces también no solo en Europa, sino hasta como lo decía Juanca, en comunicaciones o en los rojos que han tenido que en estos últimos, bueno, ya quedaron eliminados, pero en estas últimas semanas tener que hacer viajes y después disputar en liga. Lo que sí les ha beneficiado es de que la liga ha sido un poco flexible en postergarle los partidos y si tienen seleccionados, mover la fecha. Sí, yo quería poner el ejemplo también en el tema de los sindicatos en el fútbol americano, en la NFL y en la NBA. Ahorita para el regreso de la pandemia, uno de los factores clave para ver cuándo se jugaba y dónde se jugaba era un sindicato de jugadores donde las estrellas de la liga, de las dos ligas, te decían, mira, yo sí estoy dispuesto a jugar, o las normas que están poniendo no me gustan porque tal y tal razón. Y ya había como una mesa de diálogo, como tú decías, Sebas, para definir estos temas de que al final los jugadores son los que se están viendo arriesgados, implicados, y los directivos, los que manejan las organizaciones, lo ven desde lejos. Entonces los jugadores tienen que tener una voz y un voto para poder involucrarse en estos temas que al final ellos son los que se ven afectados. Bueno, y también para terminar, otras declaraciones que dio Toni Kroos fue diciendo que las celebraciones de Antoine Griezmann y Aubameyang no le parecían buenas para el fútbol, no recuerdo, que le parecían una estupidez, si no estoy mal, disculpen el vocabulario. Y Aubameyang hoy le contestó de que las celebraciones que él hacía eran para su hijo, entonces también ahí ha levantado un poquito de chispas estas declaraciones de Toni Kroos, que sin duda ha dado de qué hablar en estos últimos días. Pero bueno, con esto damos por terminado el segmento de las ligas europeas y pasamos a hablar un poco de nuestra liga nacional. Entérate de las principales novedades de nuestra liga nacional ahora. Bueno, amigos de La Redondita, y para este segmento de Liga Nacional estaremos analizando un poco lo que se podría esperar de este enfrentamiento que tendrá el próximo domingo nuestra selección nacional frente a la selección de Honduras, pero para ello Juanca nos estará dando más detalles de este tema. Así es, Sebas, nuestra selección nacional volverá a jugar en casa este próximo domingo ante la selección hondureña, y pues que al principio van a contar con sus legionarios, que es Albert Ellis de Boavista y Anthony el Choco Lozano de Cádiz, que fue el que le hizo el gol al Real Madrid, cabe resaltar, pero lamentablemente el jugador de Boavista, el gran y mítico Albert Ellis, pues resultó positivo por COVID y no podrá pues estar en el Doroteo Guamuch este domingo. Pero el tema que quiero pues ponerles y preguntarles a ustedes es pues los casos de indisciplina que se han dado lamentablemente en nuestro fútbol y la falta de delantero centro que es evidente. ¿Qué podemos esperar de este enfrentamiento? No, pues yo creo que hay mucho de qué esperar de la selección de Guatemala, porque Amarini Villatoro ya está con la soga en el cuello, como dicen. Por los últimos dos partidos que tuvieron contra Nicaragua y contra México, se ha hablado mucho que la federación está buscando un reemplazo, y este partido contra una selección que antes estaba en nuestro nivel, ahora ya parece estar en un nivel superior, y lo podemos ver con los jugadores que traen. Creo que es un partido en el que Amarini tiene que volver a hacer lo que hizo contra Costa Rica, sacar un buen resultado, volverse a ganar la confianza de la gente. Y por otro lado, lo que decías de la falta de delantero, habrá que ver qué tal nos va con Darwin Long, que ya jugó un partido contra Nicaragua y no le vimos mucho, pero ahorita es de las pocas opciones. Él o Luis Martínez o Christopher Ramírez también son los delanteros que han llamado para esta convocatoria, y va a tocar ver si ellos ayudan ahí en ataque. Después también el llamado de Ceballos y Reed Meyer, yo creo que pueden ayudar ahí por los extremos. Ceballos, que en la Liga de Naciones fue uno de los jugadores que más llamó la atención por parte de nuestra selección, y yo creo que esas novedades van a ser lo que va a captar nuestra atención en este partido de la selección, y habrá que ver cómo nos va contra todos los legionarios de Honduras que han traído para este enfrentamiento. Sí, la verdad es un partido que podríamos llegar a esperar ya bastante los guatemaltecos. Lamentablemente no podemos llegar a apoyar a nuestra selección al estadio porque es un partido en casa después de un año. Creo que literalmente hace un año, un 16 de noviembre, estaba viendo, fue el partido frente a una de las islas o República Dominicana, si no mal recuerdo, el año pasado, y un 15 estarán jugando contra Honduras, contra una Honduras que lamentablemente por ellos, pero quizá por nosotros mejor, porque no tendrán a uno de sus legionarios. Eso sí, lamentable, resultó positivo al COVID, pero viene el Choco Lozano, que ha demostrado un gran papel en el tiempo que ha estado en el Cádiz, y que contra esa defensa que le hemos visto en estos dos partidos a Guatemala, contra Nicaragua y contra México, quizá les podría hacer estragos ahí.
el otro tema va a estar también en la portería y después al final se los voy a preguntar a ustedes, pero solo para hablar un poco de la selección y la falta de delanteros. Es el momento de que los legionarios que ha llamado Marini para estos partidos aparezcan, como es el caso de Darwin Lom, el caso de Chucho López, que tanto se ha hablado de que es el jugador y el mismo que pidió el 10 de la selección, que no se le ha visto mayor cosa más que en ese partido contra Nicaragua, que era el que medio proponía. Nico Rindmeyer, que estará en sus primeros enfrentamientos con la selección. Entonces sí será de ponerle bastante ojo en ese ataque, porque ahí no vemos, dentro de los que están convocados, no miro a nadie más que pueda aparecer en ese ataque. Quizá Jairo Arriola, pero sabemos que no es un delantero nato, es más un extremo o un jugador que juega por las bandas, y un Ceballos que sí, lamentablemente yo creo que se le ha visto un nivel inferior al que venía demostrando cuando era jugador de Leones Negros, pero quizá viene combinado con los malos resultados que ha tenido Guastatoya en este torneo. Entonces, solo para terminar, yo les quería preguntar a ustedes quién creen que va a ser el portero titular o quién debería ser el portero titular, principalmente por lo que leímos a Jerez en el partido contra México, y segundo contra Kevin Moscoso, que no tuvo mucho que poder hacer en un partido tan aburrido como el de Nicaragua. ¿Cómo lo ven ustedes? Si querés empiezo yo, y yo creo que va a ser Jerez, porque siempre que convocan a Jerez tienen un compromiso con él de ponerlo como titular para no hacer que viaje por gusto desde Colombia. Entonces por eso, más que todo, creo que va a ser el titular, y yo quiero que sea Moscoso porque es el que mejor hemos visto en la Liga Nacional. Yo se los vengo pidiendo a Moscoso como titular de la selección mientras no está Jaén. Desde el partido contra México y contra Nicaragua apenas si lo vimos, como les decía, es un partido tan aburrido. Entonces sí, yo lo que creo es que el titular va a ser Jerez, pero quisiera que jugara Moscoso, o incluso darle la oportunidad a Ayala, que se ha visto muy bien con Antigua también. Sí, yo la verdad estoy totalmente de acuerdo con Nico. En mi opinión, y yo se los he dicho muchas veces, para mí el mejor portero nacional hoy por hoy es el caso de Kevin Moscoso, no por lo que demuestra cada fin de semana, a pesar de que hasta en equipos como Siquinalá, que no carbura mucho, ahorita Cobán, que a bajo nivel, pero también hemos visto que si no fuera por Kevin, los resultados serían más abultados. Es el portero más seguro, en mi opinión, hoy por hoy en el fútbol guatemalteco. Jerez, que llevamos años viendo lo que deja mucho que desear. La verdad, nadie mira Liga Colombiana acá, entonces no podríamos saber qué tal juega ahí, pero en los partidos que ha tenido con la selección, yo la verdad es que en el partido contra México sí pienso que tuvo cierta culpa Jerez, no del todo, porque también la defensa en esta selección es un coladero, pero sí Jerez desde el partido contra Costa Rica, que era para clasificarnos a la Copa América, pues dejó una espinita, yo creo que en todos los chapines, que no queremos pues yo nunca he sentido a Jerez como un portero seguro, un portero para la selección. Jaén, que pues yo siempre les he dicho, Jaén tiene mucho altibajo, es un portero que hace un muy buen partido y al otro se comete muchos errores. Entonces yo lo único que le he visto, pues con un paso se podría decir bueno, es al canche. Y también, como decías, Nico, vimos que Lobo Ayala en Antigua se puso pues la batuta, ahorita en los dos internacionales, que a la larga son lo importante. Entonces creo que también podría ser una opción. Sí, creo que ahí coincidimos todos, los tres, en que Moscoso es el que mejor ha estado, o el mejor nivel se le ha visto hasta el momento, y lo de Jaén será de ver cuando regrese. Hasta el momento no sé, yo la verdad no he logrado verlo mucho en el Sabail todavía, pero se tiene que adaptar primero a ese fútbol y quizá para las eliminatorias del próximo año ya lo veamos en convocatorias. Pero lo que decíamos de Jerez, sí, hasta el momento de la Alianza Petrolera tampoco es que vaya bien. Solo ahorita revisaba la tabla, no les he seguido la pista completa, pero van en el puesto número 15, entonces tampoco es que estén en el equipo vayan en un puesto pues peleando ahí al título, ¿verdad? Entonces yo creo que sí se lo merece Moscoso, pero como decía Nico y coincido con él, no van a hacer venir a Jerez desde Colombia para no jugar, ¿verdad? Entonces posiblemente él va a ser el titular en este partido. Sí, así no duden que va a ser el caso con Jaén cuando ya pueden ir con la selección. No lo van a traer desde Azerbaiyán solo para que vea los partidos desde la banca. Va a ser el portero titular o va a compartir, si son amistosos, medio tiempo y medio tiempo con Jerez, porque son jugadores que vienen del extranjero y ni modo que los van a traer solo para que vean, porque así han trabajado los extranjeros últimamente. Y por otro lado, yo quería tocar el punto de la defensa. Yo creo que a Marini y a Toro tomó una decisión muy importante que requiere mucho valor, que es no llamar a Carlos Gallardo, que había sido un jugador fijo en sus convocatorias, y llamar a Moisés Hernández, que se había estado quedando fuera de la convocatoria de la selección, y a Kervin García, a Kerviño,
de Antigua, los dos de Antigua, que la verdad han dado un buen rendimiento en el club, en los partidos internacionales también. Y fue uno de los bajones que le vimos a la selección en aquel partido contra México, las bandas y la defensa en general se vio muy mal. Entonces yo creo que con la llamada de estos jugadores y poner en medio a Gordillo y a Pinto, que en realidad si no se tiran penales van a jugar muy bien, yo creo que ahí la decisión por parte de Marini ha sido muy buena y es de aplaudirle. Yo la verdad, Nico, pues sí, estoy de acuerdo que está haciendo bien a Marini, dejando ciertos jugadores que sabemos todos que ya no dan más, ya no aportan mucho a nuestra selección, pero yo creo que con la selección de Guatemala pues siempre, la verdad es que no solo ahorita, bueno, ahorita lo podemos también ver, pero siempre ha sido como que nos dejamos llevar mucho por nuestros sentimientos, por va a jugar nuestra selección, obviamente nuestra selección, pero y les tenemos fe porque pues, a la larga somos chapines y tenemos que apoyar a lo nuestro, pero o sea, si lo vamos a ver claramente, Honduras es una selección mucho mejor que nosotros y sin irnos muy lejos podemos ver la diferencia entre la liga hondureña y nuestra liga, porque a la larga la selección es un reflejo de cada liga, menos en Europa pues porque ahí casi ninguno se queda en su liga, pero pues aquí en Centroamérica es un reflejo de nuestra liga. Pudimos verlo, 2 guatemaltecos quedaron fuera por 2 hondureños y tengamos por seguro que si Municipal hubiera tocado Olimpia hubieran sido 3 hondureños que sacan a 3 guatemaltecos, entonces que no nos sorprenda tampoco, no quiero sonar mal ni mucho menos, pero que Honduras tal vez no darnos un paseo, pero que Honduras va a ser superior a nuestra selección. Sí, va a ser superior posiblemente y ahí donde le podría aprovechar o sacar algo Guatemala es en un contragolpe, en un tiro de esquina, tal y como fue contra Costa Rica, porque sí, se ganó el partido, pero si lo analizamos más a fondo, Costa Rica nos dominaba en ese partido, entonces será de aprovechar las oportunidades que se tengan, y yo coincido con lo que decía Nico y vos, Juanca, en ya no llamar a los jugadores, como el caso de Gallardo, que se le miraba ya lento en ese partido contra México, y contra Nicaragua ya ni jugó, entonces creo que ahí sí, como decía Nico también, si no tiran penales Gordillo y Pinto, que no se gane una expulsión por faltas innecesarias, son los mejores en este momento, aunque Pinto se vino un poco a la baja también después de su llegada a Comunicaciones, de lo que venía mostrando en Antigua, pero también Kervin García ha hecho un gran papel con Antigua y el mismo Sixto Bentancur, con Malacateco, que también aparece ya entre los primeros de nuestra tabla en la liga. Y solo para terminar, yo quería mencionar el caso de indisciplina, que no se ha mencionado ya más, pero sí es lamentable, y aplaudir tanto lo de Comunicaciones y lo de selección, porque no se puede permitir este tipo de situaciones. Y ahí sí tocó a Marini en 2 ocasiones hacer convocatorias distintas, porque aparece ya, eso sí, y aplaudirle a Cristian Guerra, un jugador que venía mostrando ya un buen nivel con Iztapa, y se gana su convocatoria. Ahorita ya veremos si logra tener minutos, igual que el mismo Ronald Regalado con Sacachispas. Ha sido uno de los jugadores que más ha destacado en este equipo de la S, que poco ha logrado, pero a él se le ha visto en un buen nivel. Y el mismo Andy Ruiz, que en lo personal a mí ha sido un jugador que de selecciones menores me gustaba bastante su nivel de juego, y ahorita con Cobal se le ha visto buenas cosas también en los partidos que ha disputado. Y cómo olvidarnos de aquel gol que le metió, Juanca, a Estados Unidos con la sub-20 Andy Ruiz, que creo que todos los guatemaltecos lo tenemos grabado en la memoria. Y con el tema de la indisciplina, yo creo que a Marini de Toro también se requiere mucho valor, más que los jugadores que sacó, como son Aparicio y Galindo, más que todo, son jugadores fijos en su selección, y él tuvo el valor de decirles, miren, disculpen, pero rompieron las reglas, conmigo no pueden venir. Entonces yo creo que ahí también es de aplaudirle, y por un lado, qué bueno que no haga Galindo para que pruebe con alguien más de delantero, porque parecía ser su única opción ahí arriba. Sí, yo la verdad, aquí estoy totalmente de acuerdo con ustedes. Lo único que difiero es sinceramente con el caso de José Pinto. Yo la verdad también lo pintaba como uno de los fichajes de estrellas, pero en mi opinión, pues yo que estoy bastante atento a Comunicaciones, Pinto no ha mostrado absolutamente nada. Yo la verdad me siento mucho más seguro con Umaña incluso que con él. Creo que también el caso de Jorge Vargas, yo no entiendo por qué lo siguen llamando selección, si es un jugador que no aporta literal nada. Pues cuando yo lo miro jugar, la verdad es que es lento, no amaga, no le pega, y si le pega mal. Entonces creo que también, o sea, seguimos un poquito estancados con eso. Y yo creo que los jugadores, pues, entre comillas, nuevos que está jalando a Marini, pues creo que le pueden dar confianza. Es algo nuevo, es algo fresco. Son jóvenes la mayoría y son jugadores que se han ganado el puesto. La verdad no son jugadores acomodados, irresponsables, porque sabemos que ahora selección pues es complicado, la verdad, es el sueño de muchos.
para que otros jugadores estén saliendo de fiesta, desaprovechándolo, mejor hay que ir y jalar gente que, verdad, está trabajando, porque solo así, la verdad, solo así va a mejorar nuestra selección, trabajando y no jalando los mismos acomodados de siempre, la verdad, en mi opinión. Y hablando de jóvenes, de repente ya aparecen próximas convocatorias, el mismo Santis, que al parecer viene haciendo bien las cosas con los cremas, y no le caería nada mal a la selección, en mi opinión. Y sí, lo de Galindo yo sí lo quería destacar, porque era ese 9 que no es 9, pero era el 9 que a Marini estaba poniendo porque no tenía otro recurso. Pero al final yo creo que era un jugador que le aportaba en esa como media punta para distribuir juego al ataque, a la selección. Lamentablemente ya tomaron sus decisiones ellos para esos actos de indisciplina y, como decía, aplaudir lo que hizo Marini para salir y dar la cara de que esto no se puede permitir de ninguna manera, pues. Y ya para ir terminando, solo para cerrar, me gustaría escuchar un pronóstico de cada uno de este partido de la selección contra Honduras. Seba, si querés empezamos contigo. Está complicado porque la semana pasada quedé muy mal con los rojos. Juanca ahí fue el que nos terminó ganando en ese pronóstico. Pero bueno, al final soy chapín, sé que va a ser un partido complicado, pero me gustaría... Va a ser un partido cerrado también, considero. Creo que Guatemala se puede llevar un marcador a favor de 2-1. Juanca. Bueno, es aquí donde estoy entre la espada y la pared porque pienso que la gente me va a maltratar cuando mire esto, pero yo, la verdad, o sea, no me voy a dejar llevar por de dónde soy, ni mucho menos. Yo voy a tratar de irme a lo realista. Yo creo que la selección va a perder 2-0, 3-1. Me puedo arriesgar hasta decir un 3-0. Yo igual no soy del todo optimista, veo más que todo una victoria hondureña o un empate 1-1. Con eso me voy a quedar con el empate 1-1 en el Doroteo Guamuch Flores entre las dos selecciones. Y ojo, también mi marcador dependerá mucho de quién alinee en la portería, pero ya veremos ahí qué pasa con nuestra selección el próximo domingo. Pero como aficionados nos queda apoyar y disfrutar este nuevo juego, aunque sea desde la tele, en el Doroteo Guamuch. Así que bueno, amigos, así damos por terminado este segmento del episodio 22 del podcast de La Redondita. Nico. Exacto, Juanca, los invitamos a estar atentos en nuestras redes sociales para la pregunta de la semana y estén participando en ella, y también no olviden suscribirse a nuestro podcast y a nuestros distintos canales, y recuerden que nos pueden encontrar en Instagram como La Redondita_GT, en Facebook, Spotify, Apple y YouTube como La Redondita GT sin los guiones. Sebas, ¿algo más que quieras agregar? Solamente gracias, Juanca y Nico, por un episodio más, y a ustedes por acompañarnos. Nuevamente, como decíamos al principio, Ale no nos puede acompañar hoy, pero de verdad les mandamos un gran abrazo por su cumpleaños el día de hoy y esperemos ya estar combo completo la próxima semana. Así que sin más, hasta la próxima.